Profe, Sí, yo también tenía la misma duda que la compañera, porque vi que Misar, otra compañera, nos pasó algo de un acta para presentar. No sé, o sea, nosotros los que somos del interior no tenemos que presentar nada. O sea, no tenemos que enviarte una constancia de domicilio y eso no, porque habían hablado de eso no, al no, principio del no, semestre. no, O no, sea, no, no, a mí no, para verificar que no podíamos no ir. vamos a controlar. Me parece que no tiene mucho sentido controlar eso. Cada uno sabe si puede estar en forma presencial o no puede, y si no puede estar en forma presencial, se va a conectar y va a ver la clase desde la conexión. Me parece que cada uno sabe, o sea, yo al menos no, no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de controles. Sí, sí. Bueno, era eso. Puede tener inclusive una persona que vive en Montevideo, pudo haber, por su problema laboral, puede tener que a las 12 en punto estar empezando otra actividad, o a las 10 en punto estar terminando otra, y bueno, como esto no estaba planificado y fue previsto, dicho, también está en su derecho, si vive en Montevideo y tiene otras actividades contiguas, en no asistir presencialmente. Evidentemente, los que puedan, vayamos bueno, porque es un poco la señal que dio la facultad y lo que nos pidieron. Este domingo, que es 5 de septiembre, acuérdense que tienen que entregar la actividad completa, esta que estamos haciendo, la que comenzamos la clase pasada con el texto de Bordoni y la que vamos a trabajar la clase de hoy, se entrega a partir de la participación de la clase de hoy, la participación de la clase pasada. Ustedes pueden volver a escuchar las grabaciones, apoyarse en la participación, para poderla mejorar, puntualizar, bueno, hacerle todas las modificaciones que ustedes estimen pendientes con el apoyo de la clase. ¿Tá? Así que acuérdense que la actividad se entrega este domingo. Bueno, y hoy tenemos justamente, estamos en la semana 4 ya, la clase 6, crítica a la didáctica moderna, corrientes críticas y teoría crítica de la enseñanza, que sería un poco enmarcar al texto de Díaz Barriga, que vamos a trabajar hoy. Díaz Barriga es un pedagogo, le podríamos decir, en temas, por un lado, tiene algunos conocimientos de filosofía de la educación, pero sobre todo su especialidad ha sido el campo de la didáctica, la evaluación, el currículum. Son temas que él ha trabajado muchísimo, su carrera académica y sus textos son muy conocidos sobre todo fines de la década del 80 y toda la década del 90. Ha tenido muchas visitas a Latinoamérica, es mexicano, de la UNAM, bueno, ha visitado nuestro país, ha visitado Argentina, ha recorrido mucho y tiene una perspectiva justamente muy fuerte y muy dura a todo lo que es la perspectiva que uno podría llamar tecnicista del currículum, o del currículum tradicional, también en cierta manera a algunos aspectos de la psicología, de la educación. Hay un texto muy interesante de él que es Didáctica y Currículum, donde trabaja todas estas cuestiones. Tiene otro sobre metodología también. Bueno, y por eso elegimos un texto de él para trabajar en el curso, para un poco, bueno, acercarse en algo a su pensamiento, y en ese sentido, bueno, vamos a ir trabajando hoy esta lectura combinada de la tarea B de la actividad 2, que tiene 4 preguntas, ¿no? Entonces la idea es poder ir más o menos en ese orden. Primero, las principales características y debilidades de la didáctica moderna en relación a 2 perspectivas que él define, que es la formalista y la instrumental. Después, una segunda pregunta es que desarrolle los principales factores de crisis de legitimidad de la didáctica, tanto social y de interpretación. Él ahí habla en términos más epistemológicos sobre qué es la didáctica y qué quiere decir eso de la crisis de la didáctica como campo de saber dentro del campo educativo.
Un tercer aspecto que él desarrolla son tres dimensiones, cuando ¿qué entiende por didáctica, ¿no? Y ahí él habla de la dimensión teórica, histórica y política, tres dimensiones de la didáctica define, y como para que adquiera un mayor estatuto científico, la didáctica, que es lo que se propone. Y bueno, y después finalmente hacemos esta cuestión de articular este texto y poderlo pensar desde lo anterior que venimos trabajando, ¿no? Entonces, cómo, relaciona justamente las crisis de legitimidad y estas tres dimensiones, cómo se pueden relacionar con las cuatro dimensiones de Beares respecto a la enseñanza político-epistemológico de sujeto y didáctico. ¿No? Un poco poder poner en relación, bueno, el enfoque de Díaz Barriga, qué énfasis hace Díaz Barriga, diferencia, por ejemplo, del enfoque de Beares, o diferente al enfoque de Bordolio, ¿no? O en qué cosas se aproximan, en qué cosas se distancian, bueno, poder un poco poner en relación también con los otros enfoques que estamos viendo de la enseñanza. Ese sería un poco el encuadre que tenemos para la clase de hoy. Bien. Entonces tenemos el texto de Díaz Barriga, didáctica, aportes para una polémica. Justamente acá este texto es un texto cortito, y él acá se propone más que nada, problematizar la didáctica en sí misma como disciplina, etc. Por eso lo ubicamos en esta unidad, ¿no? Esta primera unidad que estamos trabajando justamente a nivel epistemológico sobre sobre este campo. Está a caballo entre la unidad 1 y la unidad 2, porque trabaja mucho la didáctica en la modernidad. Entonces podría ser, bueno, está a caballo entre la unidad 1 y la unidad 2. Aporta para las dos unidades. Bien, ¿quién quiere empezar? Compartir lo que elaboró. Vayamos por pregunta, ¿les parece? Por la primera y todos un poco, y así vamos pasando. Ah, Maxi, bárbaro. Buenos días. Bueno, yo en la 2A lo que puse que una de las primeras características que plantea es el carácter instrumental de la didáctica. Y, y bueno, él dice que la elaboración de trabajos que resulten significativos en relación al saber didáctico cada vez resulta más difícil. Acá ya empieza como eso que mencionabas tú, Paola, empieza como a criticar el que no sea, al que no se valore el carácter científico, digamos, de la didáctica y que se use simplemente como, dice que uno de los aspectos que obstaculizan esta construcción es que la didáctica se sigue orientando hacia la estructuración de propuestas para el trabajo en el aula, simplemente. Se exige que la didáctica solo plantee las formas metodológicas más novedosas, nada más, para lograr un aprendizaje. Eso fue una de las características que puse. Me parece que ahí estás encuadrando muy bien esa perspectiva más instrumental que se enfoca justamente en pensar instrumentos concretos para el aula, pero no porque creo que el enfoque de Arra no va por criticar una cuestión concreta, ¿no? De que tenga así, hay que pensar también las actividades en el aula. El tema es cómo las piensa. Y si las piensa o las encadena con una planificación más amplia y con una relación entre el aula y el contexto social, histórico, político, con una visión, o sea, que esas actividades estén siempre enlazadas. Entonces ahí me parece donde él dice, bueno, en esa perspectiva instrumental, bueno, el lugar del maestro o del profesor queda muy relegado a un hacedor, pero sin una visión más amplia, ¿no? De lo educativo, y sin un involucramiento más general en las dinámicas de cómo la institución se planta, decide, y con una visión más amplia en cuanto a las políticas educativas por el mínimo de su país, y poder pensar en el todo, eso concreto en el todo, ¿no? En esa relación. Yo creo que ahí es lo que él muestra justamente, es esa
divorcio entre el hacer y los niveles de decisión más de política educativa, tanto sea más a nivel meso de un director, como a nivel más general de la política educativa. Ahí está. Y después, otra característica, siguiendo con las características, dice que es una expresión de la forma concreta en que la institución educativa se articula con un momento social dado. Como debilidad de esto, él plantea que, por tanto, es contradictorio que se pretenda que esta disciplina opere sin contemplar las condiciones sociales en que se sitúa siempre, ¿no? Sigue marcando como debilidad que las políticas desarrollistas en nuestro contexto han impactado en forma contradictoria al sistema educativo y a los reclamos pedagógicos que se inscriben en este. O sea, como debilidad del momento actual, ¿no? Por el que estamos pasando y las políticas desarrollistas que se han implementado. Claro, ahí cuando ubica las políticas desarrollistas, bueno, se está ubicando ahí desde mediados del siglo. Acá está. Este es importante también contextualizar, bueno, cuándo dice esto, ¿no? No es un texto reciente, es un texto ya que tiene sus años, de la década del 90. Eso es importante verlo. Su primera edición es, a ver dónde tengo el dato, pero 1994. Es del 1994, un poco para ubicarlo, ¿no? O sea, ya tiene sus años el texto. Pero me parece importante ver cómo México no es menor, es un país que está muy cerca de Estados Unidos, con todo lo que es bueno, el tecnicismo, el pragmatismo sajón, está muy influenciado por la influencia de todas las, y hace una crítica muy fuerte de trasladar aspectos de la economía, de la administración tayloriana, que es la base del currículum instrumental, al campo de la enseñanza y de la educación, y bueno, y el desarrollismo que unió de forma mucho más clara, es una perspectiva educativa que centra justamente en esa unión entre lo económico y lo educativo, y la educación tiene que ser totalmente funcional al desarrollo económico y para el progreso de las naciones económica, y ahí bueno, se establece toda una serie con economistas en la base de estructuración de esta perspectiva muy fuerte, ¿no? Y hace una crítica, evidentemente, a este enlace tan funcional y sin una perspectiva del contenido que está proponiendo, justamente crítica a eso y de hacer un análisis, al contrario, que la educación pueda aportar para que el sujeto y los ciudadanos puedan formarse críticamente en ese sistema, y no funcionalmente a ese sistema, ¿no? Bien, ¿algo más, Maxi? ¿Que quieras esta primera pregunta? No, si quieren dejo por acá como para continuar con algún otro compañero por Bárbaro, algo más a las 2 años. ¿Sí? buenísimo. Lucía está levantando la mano también. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Para complementar lo que trae el compañero, digamos como que introduce la idea de un concepto como devaluado, como desprestigiado, ¿no? Al inicio del texto, con poca fundamento, con poca rigurosidad científica. Y a partir de allí, no sé, yo hice como un punteo de cuáles para mí son como los factores explicativos que él da para que esta idea de didáctica haya quedado como desprestigiada, no sé bien, viste, ahí hay que conocer un poco más porque uno recién está empezando, pero él plantea que no solamente desprestigiado en las ciencias sociales, sino también en lo pedagógico, ¿no? En lo vinculado directamente a lo educativo. Entonces, me parece que eso es como parte después de lo que él va estructurando y va argumentando en el texto. Esto que trae el compañero que plantea como de la necesidad o esto de que es un poco producto y a su vez produce, ¿no? Determinado como
respuestas en función del contexto social, histórico, ¿no? A partir de determinadas demandas, de determinadas identificaciones de necesidades en la educación, ahí como que a la didáctica se le colocan como algunas expectativas, algunos encargos, le puse yo, ¿no? Que algunas puede dar respuesta, y otros como que me parece que ahí es cuando empieza esto que yo traía la clase pasada, que a mí me dio como la sensación este texto como del propio sufrimiento de la disciplina, de estar colocada como en lugares de tener que dar respuestas resolutivas a problemas que son multidimensionales, complejos. O sea, me parece que esto del contexto, si bien tiene que ver con estar en consonancia con las formas de, ¿no? Bueno, pensar un sujeto también como asociado al contexto, a lo institucional, en una cuestión más como de retroalimentación, de lógica más integral, también tiene sus costos, por llamarle de alguna forma. Entonces, no sé, yo acá, como primer aspecto, lo que me parece que hay algo como para pensar es la didáctica puesta en juego con foco en la práctica. ¿No? Que en esto de, bueno, es necesario poder ponerle pienso al espacio educativo que sea, al aula, al club de niños, donde uno tenga que pensar cómo allí se produce, o cómo producir determinados hechos educativos, instancias educativas, pero me parece que ahí también limita de alguna manera como esta cuestión de la didáctica a la forma de hacer, no sé. Es lo que fui como entendiendo del texto, ¿no? Me parece que esto hace a que quede como una cuestión, bueno, esto es únicamente metodológico, que de eso va a depender el éxito educativo, además, ¿no? Casi de la forma de hacer del docente, del sujeto de la educación, no sé, de cómo se encuadre por ahí las relaciones educativas. Después, sí, yo ahí vuelvo a jerarquizar esta idea, ¿no? No es una crítica al hacer por el hacer o una perspectiva Díaz Barriga que, si no me parece que es, o sea, esta cuestión que la didáctica sí está ubicada en el método y en pensar actividades, el tema es cómo, ¿no? Si eso se hace totalmente separado de los otros niveles que él también le ubica a la didáctica, no solamente lo ubica en un lugar de un acero, sino, bueno, hay una dimensión política clave que lo va a poner ahí cuando proponga su perspectiva, y bueno, y cómo hace la crítica al instrumental justamente lo hace desde ahí, ¿no? Desde una visión muy segmentada y cortada del lugar del maestro y del papel del docente, ¿no? ¿En qué lugar ubica el docente la perspectiva instrumental? Uno podría preguntarse, ¿no? Que él critica, justamente. Sí, Lucía, te corté, seguí nomás, ¿no? No, estaba escuchando atentamente. Bueno, después no, en realidad va como por ahí, el riesgo de que la didáctica, él plantea que intenta conservar una instrumentación del quehacer pedagógico, reducido a técnicas, a manuales, a orientaciones, independientemente como del contexto, ¿no? Pero que también va en esta línea de lo instrumental. Y ahí es cuando rescata, bueno, esta idea de trascender, ¿no? El manual, lo metodológico, y poner pienso, por lo pronto, como en algunas cuestiones más teóricas, ¿no? Que a su vez después es lo que va a colaborar en la producción de técnicas particulares o de lecturas como de la práctica. Me parece que el trascender él lo lleva como para ese punto, ¿no? Le digo, bueno, para que el docente o el que sea pueda traducir en técnicas concretas, o en un hacer concreto, en una estrategia metodológica, que es en definitiva una opción, hay un sustento y una construcción teórica detrás, y ahí me parece que es donde, ¿no? Hace ahí como el punto de inflexión. Me parece re interesante esto que estás marcando, ¿no? El lugar ahí, ¿no? El maestro como alguien que tiene que manejar no solamente elementos de la metodología más concreta, de actividades, sino eso enlazado
con una posición teórica, una formación sólida teórica, histórica y política del maestro, ¿no? El lugar que lo ubica. No es un técnico, un ejecutor de políticas diseñadas en una afuera por otros, sino que tiene que estar empapado y ser partícipe, ¿no? de esas discusiones, ¿no? Y bueno, y para eso se tiene que formar en la más amplia áreas del campo de las ciencias de la educación. Entonces va a ubicar ahí al maestro en un lugar clave, crítico y político y transformador, ¿no? Eso es un poco en esto que traías, me parece el lugar de la teoría es muy importante, también como les señala la importancia del lugar de la teoría para la didáctica. Lucía, si tenés algo más para agregar, si no daríamos No, la dejo por palabra. ahí, así otros compañeros pueden participar también. Bárbaro. Antonio y después Mónica. Buen día. Sí, más o menos, a mí me pasó que claro, yo tengo practicantes y enseguida que tomé conocimiento con el texto, que no lo había leído, se los pasé porque más o menos estábamos como debatiendo sobre todo lo que reciben las practicantes de un profesor de didáctica, ¿no? Esta cuestión de lo micro y por momentos ese descuido de lo macro, ¿no? Que implica una planificación y, bueno, poner en juego todo, estrategias, bueno, didácticas y después viendo también como el contexto histórico, como un paralelismo, ¿no? De que la didáctica al comienzo se plantea como algo macro, ¿no? Eh, como algo que de alguna forma pretende dar como una cuestión de metodología en esa cuestión primero comeniana, ¿no? Del todo para todos, y bueno, y después estas didácticas como más específicas que empiezan como a encargarse más de lo instrumental y de lo particular. Entonces, y también como muchas veces, ayer hablábamos eso, ¿no? Como la didáctica en cierto momento empieza a ser como un didactismo, porque empieza como a reducir un poco el componente que tú mencionabas, Paola, ¿no? Lo político, el sentido de planificar, para qué desplegar determinadas estrategias y no solamente el mero uso artificioso de la estrategia, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy bien esta cuestión, que también como soy docente de idioma español, lo instrumental está como muy, o sea, desde la reforma de los 90 está como muy instaurado, ¿no? Entonces, esa pérdida bueno, del ejercicio o de la cuestión de la planificación del trabajo, cómo pierde estas dos dimensiones que son tan importantes bueno, como saber transmitir correctamente un saber determinado. Entonces, lo que me interesó del texto es esta cuestión de lo que creo que habla de la micropolítica, ¿no? Esto, o sea, la didáctica ha llegado hasta ser micropolítica, porque dentro de una planificación didáctica o dentro de indicaciones didácticas para hacer algo, en el fondo también hay como un trasfondo político que de alguna forma dice, bueno, esto se tiene que enseñar de esta manera y no de la otra. Y vuelvo a hacer Hola, alusión a lo buen día. particular de mi asignatura. El tema bueno, de determinadas cuestiones que a mí me parece que no tienen sentido en esta cuestión de llevar el idioma español solamente a la mera comunicación, ¿no? Esta cuestión de los perfiles de egreso, que hay una canción del Alemán que me gustó mucho, los perfiles de egreso, esta cuestión bueno, de lograr como cometidos muy mínimos y dejar lo disciplinar y, bueno, y el conocimiento tan relegado que, bueno, que termina siendo como una suerte de ejercicios que no tienen un sentido o que no, o que empiezan a perder esa relación con las otras dos dimensiones, ¿no? Muy interesante, Antonio, las cosas que vos fuiste destacando. Ahí al inicio, sobre todo, me parece importante de lo que vos nos expusiste recién,
esta tensión que él muestra muy por arriba, pero que es importante, y vos la mencionaste, entre esa didáctica comeniana del todo a todos, que bueno, tenía un espíritu como más universal, y después, bueno, como ya en el siglo XX eso se convirtió en una cuestión mucho más para cada lugar, mucho más particular, ¿no? Sobre todo más sobre fines del siglo XX. Y algunas planteos escolanovistas también van por ahí, ¿no? Esta tensión, en definitiva, entre lo universal y lo particular, ¿no? Y que hoy en día, con las políticas de los 90, no podría decir la tensión que se ha trabajado muchísimo entre lo universal y lo focalizado, ¿no? Para determinados sujetos, ¿no? Parece que hay una didáctica o una manera de entender un centro educativo y una planificación y un currículum que tiene que ser exclusivo para determinada población, porque es pobre, porque tiene determinadas carencias, y entonces necesita un currículum específico diferente al resto. Bueno, esas son discusiones que se han dado a nivel curricular en las décadas de los 90 hacia acá, a partir de la reforma Rama en Uruguay, y que es algo que uno, bueno, también podría, más allá del planteo concreto de Díaz Barriga, ahora me estoy corriendo un poquito, también hacer crítica, o por lo menos pensar en esos términos, esta tensión, ¿no? entre pensar un único currículum, una única metodología para todos, y pensar en el otro extremo, porque por las distintas necesidades de los sujetos o las diferencias de los sujetos, sobre todo en términos poblacionales y en forma de entender al otro, en términos, un sujeto de la carencia o de la asistencia, como, bueno, como han investigado algunos grupos de investigación cuando articula educación y pobreza, sobre todo toda la línea de educación política y sociedad, estudios, bueno, de Pablo Martínez y de otros compañeros de ese equipo, que también articulando desde nuestro departamento estamos haciendo estudios que justamente también hacen una crítica a dejar a la visión sobre el sujeto de la educación y cómo justamente instalando una visión que el otro tiene determinada carencia y desde ese lugar se determinan determinadas políticas, ¿no? Que lo que hacen es seguir dejando fijada a esa población en ese lugar, ¿no? En el lugar de no se puede, no se aprende, y bueno, y toda la complejidad que eso tiene, ¿no? Y poder, bueno, trascender, entonces volver a reivindicar un lugar de iguales para todos los sujetos, y no encasillar a poblaciones determinadas desde la carencia o desde, ¿no? Y poder repensar justamente en términos de universalidad un currículum más allá de, bueno, de poder decir sí, que contemple igual las diferencias individuales, ¿no? Las diferencias, pero pensando al sujeto como un sujeto de posibilidad, ¿no? Entonces sí, no es que uno niegue a decir, bueno, hay que tomar en cuenta la diversidad desde todo punto de vista, ¿no? Pero eso no significa que tengamos que pensar un currículum de mayor o menor categoría o de determinada manera, encasillando a poblaciones, ¿no? A grupos poblacionales. O sea que eso se trasciende y se vuelve a repensar, ¿no? Son cuestiones que hay para poder... Pero bueno, en forma muy tangencial el texto lo aborda el tema de esta tensión entre lo universal y lo particular, y que son discusiones que han atravesado la educación, ¿no? Y en específico el campo curricular y de la didáctica, ¿no? Si hay que pensar justamente metodologías específicas para grupos específicos, o hay que pensar en términos más universales, ¿no? Y ahí en ese pienso, bueno, cómo pensar en la integración, ¿no? En la integración de los sujetos, bueno, y ahí, bueno, que no hay recetas, pero que sobre todo invitar a pensar cómo favorecer la igualdad de todos los sujetos, ¿no? Que todos tienen posibilidad de aprender, ¿no? No sé, Antonio, si tenías algo más para agregar. Ahí está, no sé si Mónica al final levantó y después bajó la mano, y si no está Nicolás. Sí, en realidad levanté y bajé porque, bueno, me parece muy interesante todo lo que hablaron, iba a decir más de lo mismo, pero bien, profesora, muchas gracias por todo. Estoy anotando algunas cosas. Gracias. Bien, Nicolás, entonces.
Sí, yo también un poco como Mónica, profe. Lo que sí, más a modo general, no sobre la tarea, pero sobre la primera parte del texto me llamó la atención las críticas que él hace a la didáctica, ¿no? Porque él dice que la didáctica tiene una ausencia de reflexión conceptual sobre sí misma. Y yo me quedé pensando el por qué pasa eso. Porque si bien yo no tengo conocimiento sobre didáctica, siempre la escucho hablar de eso, o sea, desde el primer semestre hasta ahora. Digo, si se habla tanto de didáctica, ¿por qué es desconocida? Porque él mismo lo dice. La didáctica es una disciplina relativamente desaparecida, y entonces me llamó mucho la atención. O sea, no entiendo por qué, porque si lleva tanta planeación, tanto planeamiento, tanto detrás para realizarlo, por qué es poco conocida? Me había hecho esa pregunta que no entendí mucho. ¿Puedo aportar Bien, algo a su respuesta a sí, Mónica, la pregunta ¿cómo de no? Claro. lo aporto desde mi ignorancia. Creo que se ha vuelto desconocida justamente por estas políticas globales, ¿no? Una teoría que es mucho más instrumental, pensada desde otros países, desde otros lugares, y muchas veces es como aplicada tácitamente, a veces casi a la fuerza, en un contexto en el cual no fue, desde el cual no fue pensada. No sé si se me entiende. Cuando estaba en el instituto muchas veces teníamos unas charlas y bueno, y nos traían autores y escuchaba a los docentes mayores decir, pero estos planteos, estos modelos son pensados para otros países, no se adaptan a nuestra realidad, pero igualmente había como esa obligación de implementarlos. Entonces creo que capaz que en ese sentido la didáctica queda como desaparecida, ¿no? Desaparece en el sentido en que no hay un pensar entre la teoría y la práctica, y sino que lo que se hace es como aplicarla, a veces hasta críticamente. No sé si respondo a la pregunta, profesora. Sí, yo creo que ahí, yo creo que dentro de ya la debilidad epistemológica que tiene el campo de la educación, ¿no? Por su carácter más profesional, del hacer, bueno, porque sí, porque es una disciplina que uno podría decir tiene un fuerte componente práctico, ¿no? Como otras profesiones también que son más del hacer, que están pensadas como las carreras profesionales, que están más ligadas a un campo profesional, de acción. Una están las profesiones igual clásicas liberales que se diferencian de la educación, evidentemente, uno podría decir abogacía, odontología, algunas áreas de la medicina. Bueno, hay un montón de carreras que se caracterizan por ser propiamente campos sí, profesionales, y uno podría decir, bueno, pues tenés el otro extremo, la Facultad de Ciencias, donde tenés, bueno, matemática, física, química, la Facultad de Humanidades, Historia, Lingüística, que tienen como una tradición mucho más académica de investigación, que es claro el objeto que investigan, que tiene toda una tradición, una trayectoria. Y bueno, el campo de la educación evidentemente es un campo donde generalmente se ha abonado y se ha construido con la sumatoria de otras ciencias que reflexionan sobre la educación, la sociología sobre todo, yo que sé, uno puede decir Durkheim, uno de los primeros sociólogos que reflexionan sobre la educación, filósofos anteriormente, filósofos que reflexionaban sobre la educación, desde Kant, Herbart, bueno, ¿no? En general uno podría hacer toda una trayectoria, un montón y entonces, como que se fue construyendo historia y filosofía de la educación, sociología de la educación, política de la educación, psicología de la educación, bueno, como una sumatoria de ciencias que piensan sobre la educación. Entonces, la educación no tiene objeto propio, ¿no? Entonces ese fue un poco el surgimiento de las ciencias de la educación desde el punto de vista más positivista, como una sumatoria de reflexiones de otros campos que abonaban y reflexionaban algo sobre el hecho educativo. Bueno, eso después se ha ido cambiando, a partir de, sobre todo uno podría decir, a partir de los estudios más críticos y desde
último cuarto del siglo XX, esto se ha ido discutiendo mucho y se ha reflexionado en ese sentido para darle a las ciencias de la educación entonces ahí ya no más ciencias de la educación, que tiene una tradición mucho más positivista, tratar de reivindicar una cuestión más de la pedagogía, ¿no? Como campo específico de saber, como queriendo un objeto propio, y hay muchos, bueno, aproximaciones y trabajos que reivindican ese lugar. Bueno, y la didáctica está dentro también de ese entramado, ¿no? La didáctica también ha sufrido y sido afectada por todas esas discusiones, y por ser dentro de todas esas, sí, como la hermana menor, ¿no? Como algo que estaba muy identificado siempre con un lugar muy instrumental de práctica, de pensar el hacer del docente concreto, pero desde un lugar peyorativo. Entonces ahí me parece que es esta debilidad conceptual, esta debilidad epistemológica que Díaz Barriga marca para la didáctica como campo específico, ¿no? Y sobre todo él va a decir, y eso me parece que me estoy yendo para algunas otras, para la pregunta más 2, afectado fuertemente el campo de la didáctica por las psicologías, por las diversas psicologías del siglo XX, ¿no? Bueno, pero tenemos otras manos levantadas. No sé, Nicolás, si la respuesta te... Pero bueno, son aspectos que... Sí, Sonia. Sí, compartir un poco lo que había puesto para esta respuesta. Bárbaro. Y es como un poco fuerte porque fui como sacando las palabras que usaba para definir la didáctica. El autor habla de un saber didáctico devaluado, una disciplina despreciada, ignorada, poco importante, sin fundamento, poco rigurosa y equiparada al sentido común. Así todo junto parecía muy, como que se vulgariza, ¿no? O sea, como que todos pueden saber que un libro es didáctico, o que un juguete es didáctico, como que cuando llega, vamos a decir, al conocimiento y al sentido común, como que va perdiendo el tinte académico, vamos a decir, ¿no? Y bueno, y eso sí, ya un compañero lo dijo, lo de que se orienta mucho hacia el aula, ¿no? En vez de tener una reflexión sobre sí misma, y creo que eso es cuando se caen mucho en los modelos, ¿no? En los modelos didácticos que parecen apropiados para esa situación y después se copian en otro lado. Y bueno, y esta visión instrumental, él dice que está apoyada en el positivismo, en el funcionalismo, y que aparte como que consideran cuestionables algunas cosas, y eso es lo que hace que no se reflexione sobre sí misma, me parece, ¿no? Como que se confunde con los fines de la educación, y eso quería compartir. Bárbaro. Buenísimo, yo creo que la síntesis tuya muy interesante, muy ahí yo me quedé con una pregunta que porque está difícil eso, cómo lo maneja, pero esta perspectiva más formalista, ¿ustedes cómo lo captaron? Porque es como complejo eso, lo formalista, lo instrumental es mucho más claro. Lo formalista apenas lo nombra, no es tan claro. Bueno, ¿cómo lo resolvieron? Por ejemplo, no lo pude resolver. Sonia, no sé si porque... Lucía, pensé, sí. Perdón. No, pero ya te quedó la mano de hoy levantada, creo. A mí me costó Sí. un montón también como ubicar esa perspectiva. Sí. La verdad que puse dejarlo para la clase porque no pude llegar a darme cuenta. Sí, porque apenas lo nombra al principio, habla de propuestas formalistas e instrumentales, lo asocia más a lineamientos normativos, pero no llega como a conceptualizarlo del todo. Que tenía que ver como, rescatar la idea de pensar la didáctica trascendiendo la práctica en concreto, constituyéndose como expresión, como posicionamiento de una institución educativa frente a un contexto social.
O sea, como que, y ahí entendí que estaba como esto de lo formalista, de esta perspectiva, ¿no? Como tomaba cuerpo de alguna manera la expresión en la institución, en lo organizativo, digamos. Pero bueno, no sé, me quedaron muchas dudas. A ver los otros cómo lo interpretaron. ¿Pudieron resolver eso? Porque no está muy claro en el texto, si es cierto. Lo nombra ahí en la página 14, capaz que podemos leer un poco dónde lo nombra. A mí me pareció, no sé si es correcto, el tema de bueno, esta diferenciación entre pedagogía y didáctica, ¿no? Entonces, y también lo interpretaba, ¿no? Asociándolo a los sistemas educativos, bueno, cómo determinados ideales pedagógicos se concretan en el quehacer didáctico o en los planteamientos didácticos de forma más afín, si se quiere, a un proyecto X, ¿no? Entonces, este formalismo es como, bueno, formalizar determinados postulados en concreciones didácticas, ¿no? Que viene más de la filosofía, ¿no? Entonces está bien. Sí. Sí, dice ahí, a su vez nosotros pensamos que esta visión instrumental se apoya no solo en tal epistemología, o sea, el positivismo, venía hablando en el párrafo anterior, y el funcionalismo, ¿no? Sino que es factible identificarla, ¿no? Esta visión instrumental, en posiciones filosóficamente contrarias como el formalismo y el idealismo. Y hay una cita textual, ¿no? Del Arroyo. Dice, la pedagogía, afirma el Arroyo, llama didáctica o metodología al estudio de los métodos y procedimientos más eficaces en las tareas de la enseñanza. Como que, bueno, como que dio cuenta ahí de esta cuestión tan ecléctica, en definitiva, que hace la pedagogía, que de repente toma cuestiones de una perspectiva filosófica, de otra, las mezcla, por esa debilidad epistemológica que tiene, ¿no? Creo que va un poco por ahí también. No es porque lleve un poco por ahí. Al menos así lo. Sí, Antonio, ¿vos querías agregar algo? Si les parece, podemos pasar entonces a la segunda, ¿no? Que es un poco algo, igual ya se ha dicho, porque es muy difícil separar tajantemente una de otra, algo ya hemos comentado sobre esto de la segunda pregunta, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más. Esto de la crisis de legitimidad que venimos hablando, ¿no? De la didáctica, tanto social como de interpretación. Un poco a qué se refieren, ¿no? Sí, Maxi. Arriba, ¿no? Sí, bueno, él dice primero, por un lado, que quienes se dedican al ámbito de conocimiento científico consideran que la didáctica no es un saber científicamente legitimado. Y después hace referencia a un simposio de experiencias curriculares que se dieron entre el 70 y el 80, y dice que para quienes estaban apuntalando el debate educativo en esa época, surgió la idea de que esta disciplina estaba terminada. Y para otros, que no tiene sentido retomar el tema de la didáctica en la actualidad, digamos, porque es una visión contemporánea, cuando científicamente poseen nuevos saberes tales como la tecnología educativa, el currículum, la evaluación educativa. Después sigue diciendo que la perspectiva actual ahí de me parece, Maxi, ahí me parece re interesante eso que estás trayendo, porque justamente es la discusión, bueno,
reivindicamos el Estatuto para la Didáctica, y dentro de esa didáctica, bueno, hay componentes como de evaluación, de currículum, de tecnología educativa, o como ¿no? Esa discusión, ¿no? O bueno, no, eso no, y que la didáctica deje de existir, o eso no, y reivindiquemos una teoría curricular, por un lado, otra sobre la evaluación, como campos diferenciales, y como que se segmenta, ¿no? Se segmenta y se hiperespecializa, y bueno, es toda una discusión esa teórica, y uno puede decir, bueno, el currículum en todos los países de lengua anglosajona prácticamente sustituyó la palabra hasta educación. No se habla de educación o teoría de la educación, ni por supuesto tampoco de didáctica, sino lo fuerte son los desarrollos de teoría curricular. Teoría curricular es como el pensamiento de la pedagogía fuertemente. Y eso a su vez hay una vertiente mucho más latina, europea, latina, y bueno, en México y Sudamérica, que hemos reivindicado los estudios mucho más de reivindicar el estatuto de la didáctica. Y bueno, y ahí son discusiones y problemáticas, complejidades dentro de los campos, ¿no? O sea, esto que trae Díaz Barriga es todo un tema que ha matrizado el campo nuestro, y específicamente de este curso, ¿no? Que vamos a ver después la teoría curricular justamente, y ese vaciamiento de la didáctica, en cierta medida, esa invasión de la teoría curricular a partir de mediados del siglo XX hacia acá, ¿no? Sí, y después dice que algo que ya venimos manejando, ¿no? Con respecto a los países industrializados, que la perspectiva actual de investigación educativa se valoran como saberes susceptibles de cientificidad las propuestas provenientes de los países industrializados, desplazando los abordajes tradicionales y actuales en nuestro contexto. Y después hay una cita ahí que si quieren la leo, que está buena, me pareció que estaba buena. Dale. Dice que reconocemos que el ¿En qué estancamiento... página? A ver, porque lo pasé todo a papel. Cuando pasen y hagan fichas, no se olviden siempre de poner la página, si hacen citas textuales, que está muy bueno, porque ya les queda armado. Porque después ustedes, cuando tengan que escribir textos, está bueno no perder el paginado, no perder, para ir a buscar rápidamente la cita al texto. Siempre pongan entre paréntesis autor, año, página, cuando Es sea en una cita la textual, o si es un resumen indirecto. Ahí está. En la 18, donde dice Dale. reconocer, es en el párrafo que arranca en ningún momento, pero yo la cita la saco donde dice reconocemos que el estancamiento de la propia didáctica reconocemos que el estancamiento de la propia didáctica la ha llevado a una situación sin salida, pero expresamos que el problema es mucho más complicado cuando observamos la falta de legitimidad social que en este momento tiene el conocimiento educativo en general y didáctico en particular. La falta de legitimidad de los saberes educativos también se observan... no, acá sigo, pues saqué otra cita también. Dale. No sé si quieren que siga. Más adelante, es en el párrafo siguiente de la página 18. La falta de legitimidad Ahí de los saberes... pones entre paréntesis, si te salteas un pedazo, en paréntesis 3 puntitos, entre paréntesis, como diciendo... Y cito de nuevo. Ahí va. Ahí está. La falta de legitimidad de los saberes educativos también se observan medidas recientemente tomadas por el Estado mexicano, está hablando de su país, respecto al ámbito científico-tecnológico. Los nombramientos de investigadores, dice, nacional, por ejemplo, son reducidos en el ámbito de las ciencias sociales y más aún en el ámbito educativo. Y en esta situación es factible afirmar que la baja legitimidad social de lo educativo es similar a la pobre legitimidad que tuvieron al principio las ciencias sociales. Así la perspectiva de reconocimiento científico a la didáctica es sombría. Claro, porque ahí estamos hablando cuando se clasifican los investigadores, que es un sistema que en México vino mucho más, es antes que en Uruguay. En Uruguay la clasificación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que es la que clasifica a los investigadores, se hizo en este siglo. En México comenzó unas décadas anteriormente, y ahí, cuando los educadores, los investigadores en educación, donde se ubicaron, ahí muestran, ¿no?, cómo se lo llevó las ciencias sociales, y
el Se ámbito invierte muy educativo, poco que se ve que había un en- rubro, es muy, muy pobre frente al ámbito de las ciencias sociales. Esto hay que ver también cómo era la clasificación en general, porque acá en Uruguay, por ejemplo, la educación se ubica o dentro de las ciencias humanas o dentro de las ciencias sociales. Hay dos rubros, pero todo el resto de las ciencias también se ubican en una y otra, y hay que ver igual cómo él lo analiza, ¿no? Claro, creo que lo que destaca es eso, ¿no? Es su crítica de cómo se sigue apuntando más a lo que es la inversión en ciencias duras, digamos, o ciencias que este, eh, más de carácter, claro, científico, valga la redundancia, y no tanto a las ciencias humanas, ¿no? Y menos en la Ujú. educación. Claro. Buenísimo, Maxi. ¿Alguien más para agregar un poco estas dos grandes perfiles, ¿no? Que él trabaja, ¿no? De la crisis de legitimidad, ¿no? Una más social y otra más epistemológica o de interpretación. Que yo en ese sentido lo veo más como más que como una crisis, como una pérdida de eje de lo que se proponía la didáctica al principio, ¿no? Porque creo que la didáctica ha sido cooptada y ahora podemos hablar de las didácticas y cómo se esconde muchas veces esa beta política, ¿no? Que hay detrás. Sí. Entonces, no sé, me pasa de recibir, por ejemplo, estudiantes que tienen determinados mandatos, por ejemplo, hacia las competencias que hablamos las otras clases, otros que de alguna forma van hacia otro lugar, hacia el lugar más de ser perfectos en lo que dicen, en cómo lo dicen, en cómo se transmite el saber. Entonces, como que hay muchas didácticas y, y cómo termina en una encerrona ahí esa cuestión, porque capaz que esa pérdida de cientificidad también es la pérdida de unicidad, ¿no? Que tiene la didáctica. No sé, lo tiro en un sentido como de pensarlo y de preguntarte, ¿no? Eso. No sé, Felipe, si querés entrar o cuando quieras. Capaz que Antonio repetí un poco más la pregunta ahí, a ver. De nuevo, retomala de nuevo, disculpame. Lo bajo a tierra. No sé, yo tengo dos practicantes en un grupo que tienen dos profesores de didáctica diferentes. Entonces, bueno, obviamente que hay que armar todo un plan general, incluyendo la participación de las practicantes, pero el gran conflicto que se da no es del orden de lo didáctico quizá, pero es del orden de, bueno, de qué estamos haciendo y hacia qué lado vamos en general. Pero eso después entra en conflicto con los requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de una practicante Bájalo más como, a tierra esa explicación. Yo sé por que ejemplo, creo que entenderte, bájala más a tierra. Ahí va. una practicante es puro ejercicios como estilo de inglés, ¿no? Como muy llene el espacio en blanco, vaya, eh, no sé, actividades muy prácticas, pero con muy poca reflexión de fondo, es más como un... Y bueno, y eso es considerado por el profesor de didáctica perfecto, ¿no? Como que está yendo por ese camino y que esa es la forma de generar habilidades, porque bueno, y después otra estudiante que tiene otro profesor de didáctica diferente que le dice que bueno, que las clases tienen que ser más, con más contenidos, o sea, que tiene que ser más cualitativa la evaluación, que no tienen que, como que no se tiene que centrar tanto en lo mecánico o en lo instrumental, porque de alguna forma, bueno, eso de alguna forma se va a venir como de costado. Entonces,
bueno, en el fondo también los estudiantes ven esa diferencia en dar clases, y obviamente que somos 3 personas diferentes que estamos dando clases con 3 formas diferentes de trabajar. Entonces, también como, bueno, como yo, más allá de pensar en la didáctica, ¿no? Que son varias didácticas que están en juego, o sea, frente a lo mismo, ¿se entiende? Sí, inclusive capaz que es más complejo porque en el campo de la práctica concreta uno no puede hacer una traducción, bueno, yo acá me baso en la didáctica, yo qué sé, de Díaz Barriga, y el otro se basa más en la didáctica de las competencias impulsada por Perrenot, y el otro se basa más en una didáctica comprensiva. O sea, es muy difícil, uno podría decir, bueno, leo los autores, teóricamente eso es lo que entienden por didáctica, pero después cuando quiero concretamente eso, traducirlo a nivel práctico en una propuesta de aula, un plan anual, hay una distancia, ¿no? Hay una distancia donde uno puede decir directamente, bueno, que este autor después, bueno, se aplica de esta manera, o se aplica de esta, o sea, salir de esa sin poder, bueno, decir sí, hay unas ciertas afectaciones, pero hay un plano más de la didáctica, la teoría de la didáctica, y hay un plano más del hacer que uno no puede traducir en forma lineal, ¿no? O sea, como que hay que tener ciertas salvedades, ¿no? En eso. Entonces me parece que entiendo de la complejidad que debe ser con 3 docentes diferentes, por evidente con trayectorias y enfoques diferentes, después poder orientar hacia los estudiantes. Y me parece que ahí lo interesante, uno podría decir, bueno, con cierta afectación de lo que este autor hoy nos está diciendo, es bueno, problematizarlo, por lo menos, problematizar eso, problematizar y no dejar solamente en el lugar del instrumento, ¿no? Bueno, el drill por el drill, el ejercicio de llenar espacios en blanco o tiempos verbales, como nos hacen en la enseñanza de inglés, que es muy mecanizada, en forma automática, sino poder ver cada vez más en un contexto, en un sentido, que el estudiante pueda bueno, sentirse motivado con un contenido donde tenga que pensar en la redacción y en la estructura sintáctica, pero siempre ligado a algo que estás transmitiendo, ¿no? La forma y el contenido como que no se podrían separar completamente, y ahí, bueno, uno podría decir hasta discusiones en el campo de la lingüística, entre semántica y, no sé, como complejo, pero a su vez me parece que, bueno, que lo que el autor nos invita a pensar es, a partir de estos ejemplos concretos, es justamente cuando yo más herramientas teóricas, de distintas perspectivas, del qué y el para qué, de la enseñanza, de la didáctica, voy a tener mayores elementos para defender lo que hago o para fundamentar frente al inspector o frente al profesor de didáctica lo que estoy haciendo y fundamentarlo. Yo creo que por ahí y que está bueno que los estudiantes vean esa diversidad y distintos puntos de vista. O sea, yo ahí me parece que también, sin enloquecerlas y poder, bueno, que puedan trabajar con cierta tranquilidad y hacer una propuesta a los alumnos con cierta tranquilidad, también fomentar eso, fomentar la diversidad de puntos de vista, pero siempre tratando de, bueno, fundamentarlo desde algún lugar, ¿no? Tratar de ayudar a eso, que para eso, bueno, se necesita formación teórica, formación de distintas perspectivas, y bueno, y eso no es fácil. Pero es un poco la línea, me parece que está trazando acá Díaz Barriga, ¿no? De la formación teórica de los docentes. Del lugar como un intelectual transformador con una posición teórica, política, crítica, y donde se puede articular con un sentido, o sea, con una cierta motivación también que el estudiante no sea repetir por repetir y tiempos verbales separados de un sentido de algo, de una trama, de algo que lo motive a esa redacción. No sé, Antonio, si te respondí algo, pero es lo que me surge de esto que estás planteando. Sí, clarito, clarito. El tema es que estamos en un campo de batalla. Porque inclusive hasta los estudiantes toman postura por una forma de dar clase u otra, ¿no? Entonces, y
por ejemplo, lo instrumental no les divierte, más allá de que sea llenar en blanco y que sea muy sencillo, no los desafía. Yo tengo grupos en el nocturno, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Y también, bueno, hasta qué punto alguien que está haciendo una práctica tiene la posibilidad de decidir, también era lo que también hablábamos, ¿no? Hasta qué punto, más allá de que haya un abanico de posibilidades, como en la clase de alguna forma tiene que responder a los requisitos de alguien que lo está mirando, ¿no? Como todo Y alumno ahí sabe hacer lo que el acomodarse a la situación, pero bueno, y la capaz que microfísica está. de poder que hay ahí, ¿no? De que plantea Díaz Barriga, ¿no? Hay una microfísica de poder que te dice, bueno, más allá de todo hay un mandato de cómo tenés que hacer las cosas. Después quizá, que a mí también me pasó, cuando me recibí, bueno, ya tuve otras posibilidades, ¿no? Podía hacer más o menos lo que quería o lo que pensaba. Es fuerte eso que estás diciendo igual, ¿no? Uno igual capaz que estaría bueno darle otras herramientas teóricas al estudiante para que darle otro lugar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto del intelectual transformador también se vivencie desde el propio ser estudiante de magisterio, ¿no? Y no ubicarlo en un lugar ¿en qué lugar lo ubicamos también el estudiante de magisterio, ¿no? Me parece que ahí ya, si lo hacemos acatar las órdenes de la inspección, las órdenes o fomentamos justamente en la divergencia de opinión, en que sepa fundamentar lo que va a hacer y darle esa libertad de cátedra en cierta medida que uno tiene que. Y bueno, son cuestiones a pensar, ¿no? Porque ahí, si no, claro, estamos muy yendo al lugar donde ubica Díaz Barría, al lugar del instrumental. A mí, en relación a lo que decía Antonio recién, me viene la frase de cada maestro con su librito. Y algo que se nos critica a los maestros es que no reflexionamos, no producimos teóricamente esa reflexión que hacemos sobre lo didáctico, que me parece que también enriquecería al campo de la didáctica el compartir esas prácticas exitosas, digamos, como le llaman, y que nos falta mucho a nosotros en magisterio hacer eso, compartir, ¿verdad? Así de esa forma también estaría expresado a ver los métodos en qué aportan y cuánto aportan. Porque en Claro, ahí realidad a mí eso, sabes que Luz, me encanta sí, eso que decís porque también me hace acordar, bueno, qué condiciones de trabajo le estamos proporcionando a los docentes de nuestro país para que eso sea posible. Estamos dando tiempo por fuera de su contacto directo con niños para que, y además que la producción científica no se hace, o por lo menos no hablemos ya de producción científica e investigación, sino más la reflexión sobre la práctica, poder sistematizar experiencias, eso necesita un colectivo, no se hace en solitario, precisa condiciones materiales de tiempo, precisa horas, ¿no? Uno no puede reflexionar sobre las experiencias, sobre lo que hago, planificar, replanificar, si no tenés tiempo pago para eso, ¿no? Entonces me parece que eso también son cuestiones ¿no? Y el lugar también, por ejemplo, que uno podría decir, bueno, ¿en qué lugares también pensamos los distintos roles? Bueno, el director. Si el director está corriendo todo el día para resolver el tema del comedor, el pago a esto, el pago a lo otro, en actividades más del orden administrativo, que tiene que hacer un montón. Y entonces, claro, no tiene horas para dedicarle específicamente a estas otras cuestiones de reflexión sobre la práctica, en pensar el centro en sí mismo como un proyecto de centro, pedagógico, didáctico, donde se articule, donde el maestro tenga horas para trabajar en equipo, donde pueda poner un pienso y un plus a la propia dinámica institucional, y a su vez de la figura del inspector, ¿no? Donde no sea un fiscalizador que viene a controlar, sino que pueda ser otro actor un poco más de fuera que venga a poner un pienso y una reflexión sobre la propia práctica, a pensar juntos con el maestro, a pensar juntos con la dirección.
¿no? Entonces, eso me parece que son cuestiones que, bueno, tanto para primaria como para secundaria, como para poder pensar en este lugar, ¿no? Donde yo quiero donde Barría quiere ubicar la didáctica, me parece que también uno podría decir, bueno, justamente las instituciones educativas, tanto de primaria como secundaria, cuánto de esto de intelectual transformador, de un docente unido a una reflexión sobre la práctica, que pueda, ¿no?, tener, bueno, pensar, repensar lo que hace, discutir con otros, producir, como vos decías, bueno, algo escrito sobre eso y publicar sistematizaciones sobre su centro, publicar, bueno, no están dadas algunas experiencias con algunos apoyos de intercambios de grupos de extensión con la universidad, hay cuestiones que se van haciendo en esa ligación entre la ANEP y la universidad, hay cuestiones, hay escrituras, han habido y hay, pero son más puntuales y no de una política sustentada por el sistema, ¿no? Donde uno diga, bueno, dejemos del inspector que cumpla planillas, que llene, y el director que corra como loco para poder hacer todo lo administrativo y la carga administrativa que tiene una escuela, y que pueda centrarse más en lo pedagógico y en lo didáctico. Y bueno, la realidad cuando uno habla con los directores de escuela no es esa, ¿no? Realmente no dan abasto con lo administrativo y con las otras cuestiones, y bueno, pero Sí, también está interesante. a nivel didáctico, nosotros tenemos, yo trabajo en una escuela Aprender, la sala Aprender, que es mensual, que son 4 horas al mes. Digo, y esas 4 horas se reparten entre eh, lo que tenemos que compartir sobre funcionamientos y todo eso, y siempre tenemos una instancia didáctica, pero es muy pobre para lo que en realidad debería ser. Y más digo que también tenemos practicantes y son de 4º grado, y digo, me parece que ahí queda solo en función del docente como profesional estar actualizado, pero también hay que llegar a consenso de tener la misma palabra todos, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos eh, de lectura o de lo que sea, ¿no? Entonces digo, como que faltan instancias también para fortalecer esa parte. Y hay que los cursos de actualización docente que hay, digo, son siempre fuera del horario laboral, no te pagan por ir, rara vez te dan alguna ayuda para poder hacerlos, entonces eso también hace que a nivel didáctico haya un debe. Bien. Y volviendo a Díaz Barriga un poco más en concreto, para cerrar esta pregunta 2, ¿alguien quiere hacer alguna otra puntualización? Esta cuestión de la crisis de legitimidad en lo social y en la interpretación que le llama. ¿Queda algún otro aspecto que quieran destacar? Capaz que ahí, escuchando un poco lo que traen los compañeros de ámbitos laborales y el ámbito de la educación formal, y estaba como haciendo lectura en relación como a estos niveles, ¿no? El autor plantea esto de la crisis de legitimidad social, no sé, yo la interpreto como en esta línea de lo que ya vamos hablando, ¿no? De que lo que se busca es como el resultado, el producto, ¿no? Me parece que el encargo, la tensión fuerte está ahí, en que el formato del hacer debe dar un producto exitoso, ¿no? Debe dar un resultado, que no sé, calculo que tiene que ver con la promoción, ¿no? De los gurises de grado, no sé, con la adquisición de... Con las pruebas estandarizadas, exacto, ¿no? Ahí está. Y las comparaciones internacionales sobre los resultados educativos que se emergió ahí donde, claro, cuando estaba escribiendo esto de Díaz Barriga, empezaba en México con mucha fuerza, en Uruguay vino unos años después, pero sí, fuertemente yo sí. lo pensaba en mi práctica, ¿no? Y digo, ¿dónde tenemos nosotros este encargo, ¿no? Porque también, o sea, desde la educación social, desde los espacios de educación no formal, en esto de siempre colocar, bueno, pero vos qué hiciste como educador, ¿no?
que con este chiquilín, con estos grupos, sujetos, no se pudo, ¿no? Más, digamos, los que trabajamos con situaciones de vulneración social, no sé, pero siempre como esta pregunta colocada en interpelar como qué es lo que uno puso en juego, ¿no? Como si esto necesariamente llevara a resultados, que muchas veces por suerte sí los tenemos, pero también cuáles son los esperados, ¿no? Me parece que ahí está interesante como para pensar desde distintos lugares de la educación en general. Y después pensando en el otro punto, más en el de la interpretación, me quedé como leyendo un poco un aspecto ahí que marcaba de esto de una historia de la didáctica marcada por el signo de lo técnico, trae el texto, ¿no? Frente a lo teórico. Y esta mezcolanza que hay entre que todo es como una práctica y teoría, casi que no se puede no sé, saber cuál es cuál, ¿no? Como en una cosa como de enredo. En definitiva, volvemos como a lo mismo. En la medida que hay determinada producción práctica, se supone que hay una mirada de sujeto, un posicionamiento en una institución, una opción por una práctica educativa, o sea, en definitiva, la técnica o el hacer refleja aspectos teóricos. Me parece que ahí él establece, en esto de la crisis de la interpretación, los riesgos de comprender que esto cae como en cuestiones del hacer sin intencionalidad o corpus teórico ninguno, digamos. Agrego ahí mínimamente, aprovecho, ¿sí? que está muy bueno esto que trae Lucía, ¿no? De cómo, bueno, cualquier opción técnica, metodológica, ¿sí? Conlleva una serie de decisiones, ¿sí? de concepciones que están relacionadas con una dimensión teórica, política, ¿sí? Con un contexto histórico particular. Pero no solamente la cuestión metodológica, también, ¿no? Nombraba por ahí el éxito y el fracaso escolar. Bueno, la forma en la cual, ¿no? podemos concebir, evaluar, ¿sí? tomar decisiones sobre el éxito y el fracaso escolar, también están atravesados por una serie de determinaciones teóricas, políticas, ideológicas, históricas, ¿no? Bueno, por ejemplo, Parrenot, que Paola lo nombraba por ahí, ha estudiado mucho esta cuestión de, bueno, sobre qué marcos teóricos y políticos se piensa, ¿no? la cuestión del éxito y el fracaso escolar, y cómo también eso, digamos, afecta a otras concepciones respecto de cómo enseñamos, ¿no? o cómo se establece ese deber ser de la enseñanza. Entonces, nada, me quedaba un poco pensando eso también, de cómo digamos, esta forma de analizar el éxito y el fracaso escolar también está atravesada por decisiones de orden teórico, político, histórico, ¿sí? Que responden a ciertos modelos o concepciones a nivel pedagógico, a nivel didáctico. Nada, eso, como para complementar un poco lo que traía Lucía. Enrique, vos tenías las manos levantadas, te doy la palabra. Bueno, no, la había bajado porque era una cosa comentar de lo que tú habías dicho y de lo que estaban hablando con respecto a las responsabilidades que tenemos administrativas los docentes. Y que Díaz Barriga leí que decía de que el docente se preguntaba si es un empleado o si es un docente. Porque para hacer, o sea, la decisión está en un lado o el otro. Entonces hay determinados factores que confluyen de un lado al otro en lo que hoy en día, en realidad, el docente es un empleado. Pero lo que quería complementar es que digo, esto es algo que ya está planificado y que se puede ver a lo largo del tiempo. En el 99, en la puerta del IPA, Rama, colgamos un cartel que Rama decía, ¿para qué el obrero quiere saber el Quijote?, por ejemplo. Entonces es algo que comienza y que ahora, en estos momentos, ustedes hablan de palabras como éxito y fracaso, cuando hubo un momento que nosotros nos negábamos a hablar de éxito y fracaso, y ahora está establecido y se está discutiendo como que estas palabras tienen como un valor sobre la mesa.
Entonces, creo que lo que nosotros estamos asistiendo es a las consecuencias de algo que ya sabíamos. Y lo que hacemos, y lo que estamos tratando es como de encuritar o de poner parchecitos en los lados porque es algo como más de fondo, ¿verdad? Yo lo veía como con las políticas, con la dimensión política de por ejemplo. En esa cosa más macro que tenemos que entender. Sí, Enrique, lo último que dijiste se me perdió ahí, en la dimensión ¿qué del plan? No me acuerdo qué dijiste, no te entendí. Estaba relacionado con la dimensión política de Beares. Como uno tiene que pensar de las cosas más macros porque no están afectando a la micro. Entonces, y vuelvo a la docencia, porque es donde está la micro cuestión, digamos. Yo siento que el docente ya perdió hasta la potestad de protesta. Ya no hay una aceptación general porque lo atraviesan otras situaciones, políticas también, y obviamente y económicas, y de que ustedes hablaban que para hacer las cosas se necesitan determinadas cosas materiales, que bueno, al no estar, uno empieza a preocuparse de otras cosas. Bueno, eso quería agregar. Muy interesante esto que traes, porque es como los efectos de políticas tecnicistas o ¿no? Que ponen en el centro, sí, al docente más como un hacedor, como alguien, y bueno, y las tensiones y los vínculos entre el sistema educativo y el sistema económico productivo, ¿no? Y toda esta ola nueva que hay ahora por ejemplo, en radicalizar esta idea de, bueno, una reforma, por ejemplo, del bachillerato que se viene con fuerza en las nuevas autoridades, donde se priorizan las áreas instrumentales y salga para afuera otras áreas como las artes, como, bueno, todo lo que son las humanidades, que no van a contribuir fuertemente a una ligazón con el mercado y con supuestamente esta perspectiva muy tecnicista del desarrollo económico del país, ¿no? Entonces, bueno, hay que apostar a lo mínimo y a que el liceo sea un lugar donde el estudiante tome contacto con aquellas cuestiones más instrumentales y que van más a ligarlo más con el crecimiento productivo del país, y donde toda la reflexión más crítica de materias o unidades de las humanidades que le van a dar ese otro pienso y una conexión con los elementos políticos, ideológicos, culturales, que lo atraviesan como ciudadano, bueno, sean soslayados, creo que ahí Enrique sí, está viendo como una arremetida en ese sentido, ¿no? Pero te doy la palabra de nuevo. Sí. Perdón, porque digo, el Uruguay desde el 63 quiere instaurar este tema y no lo ha podido hacer en la educación secundaria. En el 63 hubo una reforma que fue muy rechazada, en el 96 se puso la misma y fue aceptada, y ahora lo que se hizo es agudizar eso. O sea, es lo que decía de la dimensión política. Uno puede ver a lo largo de la historia que hay como cierta planificación, que no responde a las cuestiones del capital, obviamente, y que el sistema se va, como decía el Tusser, va adaptando las nuevas cosas y va manteniendo ese mismo sistema que no podemos destruir, digamos, y que no podemos cambiar, me parece. Eso es una opinión. Sí, no, y bueno, es complejo, ¿no? O sea, ya nombraste muchas reformas curriculares, la del 63 habría que ver ahí si es una cuestión tan instrumental o hay más una cuestión más escolanovista y que entró mucho más tarde, según Romano, justamente que ha investigado este tema en su tesis. Bueno, él justamente sostiene que en la educación secundaria la afectación de todo lo que es las teorías escalanovistas al campo educativo tardaron en entrar, justamente porque la universidad estaba unida a la universidad de enseñanza secundaria hasta el año 35, y ahí cuando se dio la separación, ese proceso fue mucho más lento, pero creo que igual hay que, son como momentos diferentes. Es cierto que esa es la década que empieza en Uruguay, todas las políticas desarrollistas,
los grandes tomos de planificación educativa, etcétera. Pero, bueno, hay énfasis diferentes y cómo eso se articula, no se articula, bueno, pero sí, es una cuestión fuerte que Díaz Barriga la trata, la levanta mucho, porque es uno de los pedagogos que más sufrió toda esta invasión de las teorías económicas al campo educativo y esta oleada fuerte de estandarizaciones de los sistemas educativos, fueron los primeros países sudamericanos que tuvieron evaluaciones estandarizadas, México, bueno, y esto él lo trabaja y hace una crítica muy fuerte a estas oleadas tecnicistas y economicistas en el campo educativo, ¿no? ¿Quieren pasar a la tercera pregunta? Sí. Yo quería agregar en sí. relación a lo que el compañero decía de el docente o empleado, ¿no? Que ahí veo una falla en la formación docente de parte de la pedagogía, y lo otro es el rol que asume cada docente, ¿no? Porque digo, es más fácil ser empleado que ser docente, porque tú vas y cumples simplemente sin reflexionar y sin discutir nada de lo que se impone, ¿verdad? Eso lo veo a nivel colectivo. Digo, yo hace 15 años que trabajo en la misma escuela, ¿no? Y por suerte todas las compañeras compartimos la antigüedad, digamos, entre 10 y 15 años que trabajamos en el mismo lugar. Y se ve eso, que cuando tú quieres plantear algo como de reflexión, de ir en contra de algo, no todos se suman. Y eso, digo, es culpa también de los docentes, que dejamos que pasen las cosas y no ponemos nuestra postura, no nos imponemos con, con fundamentos, ¿verdad?, de lo que creemos. Bien, ahí dos cositas me parece interesante igual, no sé, ahí en las tradiciones de las figuras del docente, me parece que, a ver, hay una cuestión fuerte ahí a reivindicar igual, que es el docente. Bueno, uno podría decir, bueno, esto de idea del intelectual transformador, que es una vertiente más crítica, y que reivindican ese lugar para el docente, pero sin dejar en cuenta ahí la beta que empezó en la década del 50, de también bueno, el docente como un trabajador, ¿no? Entonces hay derechos como trabajador en oposición a esta figura más del docente normalista o del docente, la figura, ¿no?, de la tradición más normalista, que era más de principio de siglo, que hasta el día de hoy igual son tradiciones y configuraciones que se siguen actualizando, ¿no? Pero bueno, en esta contraposición uno podría decir, bueno, tener cuidado cuando uno contrapone docencia a empleado ahí, tener cuidado también qué estamos diciendo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, hay tradiciones normalistas donde eso no se reivindicaba y donde no había un lugar ahí ni siquiera se habían armado las gremiales de los distintos subsistemas. Bueno, después a partir de mediados de los 50 se armaron todas las corporaciones gremiales de los distintos gremios docentes, y ahí, bueno, se empezó a ver la figura del docente también como un trabajador y con derechos y también para reclamar, y eso me parece que le dotó a los distintos cuerpos de docentes de otro lugar en lo político también y en el lugar de la sociedad. Entonces capaz que también ahí reivindicarnos como trabajadores con determinados derechos y obligaciones está bueno también, ¿no? Entonces, no sé, como para complejizar un poquito estas trazas o estas distintas elementos que están surgiendo, ¿no?, en la discusión. Y bueno, y me parece que bueno, esta otra vertiente más crítica que posiciona más Díaz Barriga y después otros pedagogos, de ubicar al docente como un intelectual transformador sin descuidar la figura de trabajador, ¿no?, del docente como un trabajador. Creo que también está bueno ahí. Y bueno, y tener cuidado siempre no culpabilizar a los docentes, ¿no? Y no trabajar estas cuestiones tan complejas en el lugar más voluntarista, tratar de salir de ese lugar voluntarista que a veces la tradición humanista nos pone, y poder ubicar esto y hacer lecturas más complejas en un tramado social histórico que hace que, bueno, el docente en determinada situación baje los brazos o no se suma a determinadas propuestas, pero hay un sistema y hay una sociedad que también es en ese entramado leer y no culpabilizar al docente por esa situación, ¿no? Eso también tener como cuidado también, ¿no?
que a veces, y bueno, a veces nos pasa porque estamos en la cotidiana, en una institución remándola, y nos da bronca cuando nuestro compañero toma determinadas actitudes, y eso es comprensible, pero también poder hacer esa lectura más allá del caso concreto y entender eso en un entramado social y cultural mucho más complejo, ¿no? Bien, ¿quieren compartir la tercera? Las 3 dimensiones de la didáctica, y después la cuarta, que también un poco medias juntas capaz, pero que son más, la cuarta es más de elaboración, esta tercera capaz que es un poco más como una síntesis, ¿no? De qué propone en definitiva. Bueno, hace toda una crítica a Díaz Barriga a la crisis de legitimidad de la didáctica, al lugar que se le ha puesto, a las cuestiones, ¿no? A todos los modelos instrumentales, etcétera, a su eclecticismo, a su debilidad epistemológica y de relación con lo social, y de problematizar en relación a lo social. Bueno, pero después de toda esa crítica a la didáctica moderna, bueno, hace una propuesta, ¿no? Toma una posición teórica determinada que estaría bueno como explicitarla más claramente. ¿Quién quiere? ¿Alguien que no haya intervenido hoy, en la clase de hoy, o bueno, quiera tomar la palabra? Mientras, Pau, hay un comentario mínimo que Antonio dejaba un comentario en el chat que creo que está muy bueno, ¿no? De hecho, es algo que ha trabajado pila Díaz Barriga, ¿no? Como, bueno, a partir de esta segunda mitad del siglo XX, ¿no? Impulsado por las teorías de la administración del trabajo y demás en Estados Unidos, como, bueno, ciertos significantes bastante ajenos al campo educativo empiezan a emerger con cierta fuerza, ¿no? Eficiencia, éxito, ¿no? Calidad. Bueno, y cómo a partir de ahí también, ¿no? Díaz Barriga analiza fuertemente algunos discursos tecnicistas en educación y las correspondencias con algunas concepciones, digamos, características de estos trabajos de comienzo de siglo vinculados a las teorías de la administración científica del trabajo, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando analiza la evaluación y ese lugar de regulación y de control para, ¿no? De forma retroactiva modificar y mejorar ese ciclo, ¿no? Educativo, la dimensión de la programación, de la gestión, ¿no? Bueno, como cuestiones que hay unas, ¿no? Fuertes correspondencias entre estas teorías científicas de la administración, ¿no? Y las corrientes más tecnicistas en el campo educativo. Con Tyler esto lo vamos a ver quizá mucho más al detalle, pero bueno, me pareció interesante ahí el comentario. Buenísimo. Se me había perdido a mí el chat, buenísimo, Felipe, que lo recuperaste. Fabiana, te le levantaba la mano. Hola. Los miércoles entro tarde, me perdí la primera parte, así que quizás repita un poco. En esta parte de Díaz Barriga me encanta, porque yo la trabajaba en didáctica, esto de la didáctica es teórica, histórica y política, ¿no? Es como casi una definición. Y bueno, a mí me parece que ahí lo clave estaría, porque que es política y que es histórica, medio que ya lo estaban diciendo, ¿no? Cómo responde a determinados momentos históricos, a condiciones sociales, y cómo se relaciona con el proyecto social, con la sociedad que queremos, pero la parte teórica, que siempre es la que dejamos un poquito para atrás, me gustó la relación que hace con Kant, como que no solo la razón tiene que ver con la formulación teórica, sino también la razón práctica, que se hace, lo que se construye en la práctica, ¿no? Entonces, por ahí el tema de la teoría, de que la didáctica debería, o la teoría de la enseñanza, debería producir conocimiento. Es como dice Camiloni, no es deudora, es heredera de las disciplinas, pero también es deudora, tiene una deuda. Y bueno, yo creo que ese es el aporte, no sé, porque la pregunta de cuál es a ver cómo es que dice la pregunta, ¿qué propone? Bueno, para mí propone un poco lo de Meares, ¿no? Teorizar sobre la práctica. Basado en teorías, poder producir Hay un
matiz igual, hay un matiz. Yo creo que teorizar sobre la práctica lo propone Díaz Barriga. No sé si Beares es tan claro en ese sentido. Yo creo que Beares es más de la línea de teorizar sobre la enseñanza más allá de la práctica. Y es bastante enfático en esto. Ahí hay una diferencia, ¿no? entre los dos autores con aportes diferentes, pero me parece que es importante ese matiz, me parecía importante, Fabiana, pero muy interesante esto que traes, y me encantó esto que traes de Kant, porque justamente, Díaz Barriga ha trabajado sobre filosofía de la educación, y esta articulación que hace con Kant me parece que da cuenta de este interés de Díaz Barriga de articular, en definitiva, la didáctica también a una reflexión sobre la práctica y a una dimensión práctica, que me parece importante destacar. Sí, y me acordé que en otro momento alguien dijo, cuando tenemos problemas con los niños, problemas de aprendizaje, bueno, llamamos al psicólogo, y bueno, eso es una actitud muy de los nuestros, ¿no? Enseguida salimos a buscar a alguien que nos ayude, cosa que está muy bien cuando está trabajando juntos, pero confiar, ¿no? Basarse tanto en el estudio del psicólogo que realmente no lo ve al niño en funcionamiento. Yo creo que ahí hay como una falencia del maestro en su propia, su confianza en su saber. O sea, esto de, bueno, le digo al psicólogo, a ver, que me haga un estudio, y después que me hizo el estudio me quedo tranquilo porque me dice que es hiperactivo. Bueno, pero eso, me parece que el maestro ahí puede producir sobre el niño en acción sus aspectos psicológicos, bueno, por supuesto, buscando información con otro profesional, pero me parece que ahí hay como un complejo de inferioridad o algo por el estilo. ¿Alguien más? Y condiciones de trabajo también, Fabiana, ¿no? Porque bueno, o sea, qué condiciones materiales, institucionales, además de las que tienen que ver con la formación, permiten atender ciertos casos particulares, ¿no? Digamos, si tenés grupos numerosos, una gran cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Digo, más allá de la formación que pueda tener o no, de la especialidad que uno pueda tener, digamos, bueno, ¿qué condiciones reales hay para dar, ¿no?, cierto apoyo, cierto trabajo, cierto pienso sobre casos particulares? ¿Sí? O compartir en espacios colectivos ciertas situaciones para poder encontrar como, ¿no?, estrategias para abordar esos problemas. Creo que también ahí nuevamente lo de las condiciones laborales implicadas en la docencia también tiene que ver. Y qué difícil que está esta propuesta poder articular realmente estas tres dimensiones, ¿no? Sin dejar una suelta, ¿no? En esto que desde arriba, cómo va definiendo la dimensión teórica, ¿no? Poder hacernos la pregunta sobre la dimensión teórica, ¿no? Bueno, qué concepciones, qué teorías diversas, poderlas manejar, conocer las distintas perspectivas, ¿no? Sobre la didáctica, pero a su vez, ¿no?, poder entenderlo esto también, en esas perspectivas, poder leer más allá, bueno, qué visión de sociedad, cómo se concibe el sujeto en una o en otra perspectiva, poder hacer lecturas profundas, teóricas en ese sentido. Me parece que eso lo destaca ahí en el texto, al final, en la página 23, me parece muy interesante cómo define la dimensión teórica de la didáctica. Y bueno, y después lo histórico en esta cuestión de la contextualización. Entonces, por eso es importantísimo la formación amplia. Para poder hacer esto como maestro, como profesor, uno tiene que estar permanentemente actualizado y con una formación amplia en sociología, en filosofía, en las cuestiones históricas, en las cuestiones, no sé, como políticas educativas, o sea, manejar un amplio conjunto de perspectivas para después, bueno, sí,
es de lo más complejo esto de unir o poder establecer lazos entre la práctica concreta y el contexto, tanto sea más a un nivel más meso institucional y a un nivel más de política educativa, ¿no? Entonces, como bueno, hay que, como dice Felipe, las condiciones materiales para que eso suceda, para que se pueda actualizar permanentemente, para que tenga espacios de discusión y de debate y de actualización. Desde uno puede decir, bueno, el mecanismo que tenemos en Uruguay de las asambleas técnico-docentes que en cierta medida van en ese lugar a la discusión sobre determinadas transformaciones concretas y qué lugar le damos a eso. No sé. Me parece importante pasar a la 4, que es de mayor elaboración y de comparación de perspectivas, ¿no? Bueno, ¿cómo ustedes ven las distancias, las diferencias, los enfoques entre Díaz Barriga, por ejemplo, y los otros autores que hemos trabajado en el curso, ¿no? Los énfasis, ¿qué dirían de la última pregunta? Hay cosas en el chat, a ver. Que diga Antonio por qué discrepa. No, Ah, porque Lucía también Enrique levantó la traía a mano, sí. colación el tema de la falta del aporte de los sindicatos, que capaz que es la realidad de México. No conozco bien. Que creo que también lo que pasa es que, bueno, que el discurso neoliberal se renueva, ¿no? Y cada vez se empieza a tener como una síntesis como más atractiva o coopta conceptos de la pedagogía crítica. O, y, y que, bueno, que más allá de que no esté el discurso de los sindicatos y del colectivo docente, creo que es más una invisibilización. Lo que planteabas de la TD, ¿no? Esta cuestión de que, por ejemplo, yo pertenezco a la TD secundaria y hace 2 años que no se nos cita. O sea, en todo un proceso de reforma que se está elaborando, o sea, y inclusive en el proyecto de reforma curricular, nosotros aparecemos al final y solamente para informarnos, ¿no? Cuando el rol de la TD es preceptivo y es vinculante con el subsistema. Entonces, también esa cuestión de que no es tanto la falta de propuestas, porque me pasa que al estar en el sindicato y al estar en la TD, me pasa de que hay propuestas, hay producción, pero esa producción no es escuchada, ¿no? Entonces, es esa invisibilización la que hace que, bueno, que hayan proyectos que discrepen, pero que no se visibilicen frente a este discurso que es insistente, hegemónico y, como digo, también como repetitivo y que va cambiando, y va incorporando, como decía Felipe, ¿no? Todas estas cuestiones de conceptos que empezamos a naturalizar, ¿no? El fracaso, el éxito y el fracaso ya deja de ser un tema de falencias estatales y se traduce al plano de quienes trabajamos en la educación, ¿no? Entonces, ahí la responsabilidad empieza a domestizarse de alguna forma, ¿no? Esa pelota cae en nuestra casa, generalmente, la pelota del éxito y del fracaso. Y bueno, y de a poquito nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A que el éxito o el fracaso de lo educativo termine siendo, o sea, una culpabilización en la tarea docente, cuando la tarea docente, o sea, es mínima frente a un montón de factores exógenos que hacen que, bueno, que determinados cometidos no se puedan cumplir, ¿no?
los factores exógenos de la desigualdad, ¿no? que caen de lleno en los liceos. Bien. Ahora le doy la palabra a Lucía. Previamente nomás veo ahí a Enrique que dijo que la falta de parte de los sindicatos de aportes teórico-pedagógicos didácticos. Que bueno, está bueno. Yo simplemente decir que se celebró un convenio de trabajo entre ADES Montevideo y la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación para hacer un análisis, bueno, del plan de desarrollo educativo del CODICEN del año pasado. Eso se logró un producto tangible, concreto, de trabajo y de producción que está sistematizado y está publicado por parte del sindicato, y que ese convenio ahora se estabilizó, porque eso fue el año pasado y fue en el marco de lo que se iba a hacer del convenio. Ahora se hace un convenio estable y que van a seguir habiendo producciones en ese sentido. Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no?, de cuestiones que se han hecho en ese sentido, que no solamente, bueno, a veces pasa que, bueno, dejamos solamente reivindicaciones de orden salarial y nada más. Creo que hay un esfuerzo, en ese convenio hay un esfuerzo de trascender y de poder problematizar en términos pedagógicos y didácticos y analizar la situación educativa nacional, ¿no? No sé, como elemento ahí de información nomás. Lucía, habías levantado la mano. No, estaba escuchando lo que Antonio planteaba, como esto que trae al final de los factores exógenos, y pensaba, sí, ni que hablar, que tiene que ver como con cuestiones que trascienden y que coloca el tema en los contextos de desigualdad social, pero también se me dio ahí como por atar esta idea de sujeto, ¿no?, que trae como la propuesta de esta materia, y también en un sujeto en el cual uno no tiene el dominio, ¿no?, de transmitir como el 100% o garantizar, ¿no? Me parece que por ahí también, en esto del sujeto como inconsciente, esta idea, perspectiva teórica. Pero tal, eso me quedé colgado por el comentario de Antonio, de que hay cuestiones de lo social, que ni que hablar, que hacen a todo este campo de complejidad, pero además, ¿no?, en los factores del sujeto en sí, ¿no?, y de lo que cada uno puede hacer con el proceso educativo, la enseñanza y el aprendizaje. Me parece que por ahí hay todo un plano que está bueno para comprender más, ¿no?, de esto de las responsabilidades, y cómo después, y también entiendo que es así, queda como muy afectada el rol del educador, del docente, como responsable entero de los procesos, ¿no? Como para seguir pensando. En realidad, nada, yo volví a la actividad anterior, a los niveles que plantea Beares, para pensar este punto, que en realidad él lo plantea como niveles, Díaz Barriga lo trae como disciplinas, ¿no? Me parece que son como las variables teóricas para pensar cómo a partir del análisis de estas variables, llámese nivel político, que ahí capaz que está más la dimensión histórica también, o nivel epistémico, nivel de sujeto y didáctico, que podría ser la disciplina o teórica que trae Díaz Barriga, cómo en definitiva es altamente complejo pensar en la didáctica, ¿no? No sé, me lleva más para ahí que cómo esta idea de asociado a la práctica es como hasta una forma bastante como simplista de pensarlo, ¿no? Me parece que ahí permite como pensar en las variables de análisis, que a su vez tenés que tener como todo un sustento teórico, ¿no?, para poder llegar a analizar y a que todo esto produzca como una idea de, bueno, y esto es después algún intento de formato de hacer en la práctica educativa. Me parece como un ejercicio bien complejo desde el punto de vista conceptual. Bien, y si tenemos que seguir profundizando ¿qué énfasis tiene Díaz Barriga, o cuáles son los énfasis mayores de Díaz Barriga respecto a Beares, o estas dimensiones que son, sí, las trabajan desde énfasis diferentes, pero bueno, qué cuestiones les parece que tienen en común, qué cosas se distancian? No sé, como para tirar, ¿no? Yo creo que Díaz Barriga en este texto y cómo plantea,
hace mucho más hincapié en leer y en pensar la didáctica como efecto de un contexto histórico y social determinado, y eso como que es mucho más relevante en su análisis. Cuando uno lee su análisis, este capítulo que tenemos para hoy, bueno, le dedica un montón a analizar el contexto más amplio, donde esa didáctica fue pasando a la modernidad que sucedió, y bueno, lo histórico, la dimensión histórica y política, me parece que toma mayor relevancia en su conceptualización sobre la didáctica y en el pensamiento y la reflexión que hace sobre la didáctica, y el diálogo sobre eso, ¿no? Eso me parece como inclusive la dimensión histórica, para él es relevante y la nombra como parte y no la nombra Beares en las dimensiones, ¿no? De repente uno puede decir, bueno, en Beares eso estaría capaz más metido dentro de lo político. Bueno, Díaz Barriga lo separa en político por un lado e histórico por el otro. Y bueno, y después yo creo que la preocupación de Beares por una teoría de la enseñanza, una preocupación mucho más teórica, pero en el sentido mucho más afectada por el cierto psicoanálisis, entonces la dimensión del sujeto, desde ese lugar del psicoanálisis, toma mayor relevancia en sus planteos que en el planteo de Díaz Barriga, que si bien nombra ahí dentro de la dimensión teórica la visión de sujeto, de sociedad, lo hace desde otro lugar, ¿no? Creo yo, ¿no? Como un lugar distinto. Y la dimensión del saber, o la dimensión, sí, del saber más que nada, porque la cuestión epistemológica la atraviesa el texto de Díaz Barriga también. Hay una preocupación epistemológica de darle un estatuto científico a la didáctica clara, ¿no? Yo creo que ahí el epistemológico va a una reflexión más general, capaz que la dimensión de saber en Beares, justamente ligado al epistemológico, lo acentúa más para ese lado y problematiza conceptualmente el saber afectado por el psicoanálisis, ¿no? En esta distinción conocimiento-saber, cuestión que no es propio de una aproximación que haya hecho Díaz Barriga, ¿no? Esta distinción conocimiento-saber evidentemente no lo explicita de ese modo, si bien, bueno, le hace una crítica a la psicología, si a quedarse solamente en una reflexión desde la psicología, de Díaz Barriga también, ¿no? Entonces hay una crítica a ciertos psicologismos en ese sentido. Sonia. Sí, no, yo me quedaba pensando un poco en cuanto a la formación que tenemos como docentes, que carecemos mucho de esa parte de preparación, como pensando en lo que dice Graciela Frigerio, de que es un acto político también el hecho de estar enseñando, ¿no? Posicionarse desde ese lugar me parece importante, pero a veces los maestros no tenemos muchos elementos, y también lo que decía Felipe, ¿no? Las condiciones de trabajo no ayudan desde los tiempos para poder leer, para poder informarse, para poder estar a veces hasta en la actualidad. Porque el trabajo del maestro absorbe y muchas veces va ganando la experticia para resolver los problemas, me parece. Como que uno va teniendo esa experiencia y lo va resolviendo de esa manera y va dejando también lo teórico. Me parece que va por ese lado. Pero yo que sé, si tuviéramos la posibilidad de ir leyendo y enriqueciendo unos con los nuevos teóricos, ¿no? Eso es una pata que falta, me parece. Cuando nos ponemos a hablar de didáctica siempre terminamos hablando en otros temas, ¿no? Como en por ejemplo. No quería, recordaba también lo que habíamos hablado en otras materias, de una imagen muy linda de Derrida que dice, bueno, la educación está hecha como para ser tomada, y a veces como que los docentes nos ponemos en la espalda como si toda fuera nuestra responsabilidad, y creo que es un tema de formación, me parece.
Interesante, Sonia. Muchas puntas largaste ahí que interesantes, ¿no? Como que, bueno, no es fácil estar en la cotidiana sosteniendo las aulas y a su vez poder, bueno, sí, seguir todos los temas de la política educativa, poder estar actualizado en los temas controversiales, y bueno, y esa reivindicación del lugar político del maestro, político justamente, no político partidario, ¿no? En esta cuestión de que la laicidad está siendo tan mal interpretada, ¿no? Y uno tiene que articular la palabra laicidad, articularla a esta reivindicación de la enseñanza y la educación como un acto político, ¿no? Político en términos de abrir lo más posible a las nuevas generaciones a los distintos puntos de vista controversiales sobre los temas. Eso es justamente una de las tareas del maestro, poderle mostrar a las nuevas generaciones las distintas perspectivas y las más amplias puntos de vista que hay sobre los distintos temas y objetos de enseñanza, ¿no? Entonces, en esa pluralidad y de mostrarle y bueno, y para poder mostrar la diversidad y la amplitud de puntos de vista, se necesita una formación sólida, ¿no? Porque es más fácil, sí, dar una receta, dar una definición, ¿no? Eso es mucho más sencillo, pero abrir y ampliar y mostrar distintas perspectivas, puntos de vista, problematizar lo que se enseña, no darlo como algo dado y una verdad absoluta, sino mostrarlo como algo con distintas, como algo histórico, que tiene una tradición, que tiene, ¿no? Que se construyó en determinado contexto. Bueno, transmitir así el conocimiento no es fácil, porque necesita mucha preparación. Y bueno, pero creo que es un desafío importante, ¿no? Entonces ahí me parece que está esa articulación también que hacía Díaz Barriga de las dimensiones teórica, histórica y política articuladas, ¿no? Sí, Luz. Sí, con relación entre Beares y Díaz Barriga del nivel epistémico, de la construcción del saber didáctico como algo inacabado y en construcción. Y leí por ahí una cita de Humberto Eco, que dice: el orden que imagina nuestra mente es como una red o una escalera que se construye para llegar a algo, pero después hay que arrojar la escalera porque se descubre que aunque haya servido carecía de sentido. Las únicas verdades que sirven son instrumentos que luego hay que tirar. Y como que en la construcción de lo epistémico también estamos siempre ahí como derribando verdades y viendo hasta qué punto nos sirven y para qué. Está bueno esto porque va contra esta idea, ¿no? O sea, de derribar los esencialismos, ¿no? No hay una verdad, sino siempre hay posibilidad de el conocimiento científico es falseable, es refutable y siempre está en continuo transformación. Entonces creo que también ahí lo epistemológico en ese sentido está bueno como para problematizar, ¿no? Desde ese lugar también. Bien, no sé, me parece que estamos como dando cierre, ya estamos sobre la hora, no sé si hay alguna duda, decirles que bueno, tienen hasta el domingo para subir esta actividad, hasta el domingo, este domingo, a última hora, o sea, ustedes tuvieron ya las clases pasada y esta para trabajar las actividades. Ahora la clase que viene, que es la del viernes, no va a haber actividad, tienen un descansito, pero sí estaría bueno que leyeran igual los textos, son cortos que van para la clase del viernes. Que vamos a trabajar justamente las formaciones discursivas de la didáctica moderna, tradición instrumental, didáctica comeniana, didáctica psicologizada y didáctica curricularizada, ¿no? Y ahí vamos a trabajar dos textos, uno de Beares, didáctica moderna, más o menos preguntas, más o menos respuestas, y del mismo libro, uno de Bordoli, la didáctica y lo didáctico, del sujeto epistemológico al sujeto del deseo. Vamos a trabajar en forma combinada, esos dos artículos que son cortitos de ese libro del departamento. Yo voy a traer un PowerPoint para trabajar, y bueno, no quita que igual hayan intervenciones y aportes, ¿tá? Esa es un poco la dinámica de la próxima clase, del viernes. ¿Podría repetir los textos, por favor, profesora? Mónica, ¿sabés qué? Vos entrás a la EVA, sí, están ahí. Entrás a la EVA y que te copias el cronograma, hay un cronograma, ¿no? Sí, que se sí. llama
cronograma Teoría de la Enseñanza Matutino 2021, y ahí vas a la clase, está todo por clase, hay una columna de los miércoles, otra de los viernes, clase a clase, fecha, todo bien ordenadito, te dice el tema de la clase y el texto obligatorio para cada clase. Entonces ustedes tienen que seguir, esto lo tienen que seguir hacia rajatabla para estar, si saltean alguna clase ya saben que no se pierden, porque además de tener la grabación, tienen este calendario que está actualizado, eso lo estamos actualizando, bien clarito. ¿Ah? No sé si la compañera está en el grupo de WhatsApp, lo compartimos ahí, si quiere. ¿Ah? También, eso está buenísimo, que tengan un grupo de WhatsApp. Sí, ¿tá? Son los 2 textos de Beares y de Bordoli de ese libro 2005, ¿tá? Que es lo que vamos a trabajar. Fabiana. Sí, yo después voy a escuchar la primera parte de la clase, capaz que ya lo dijeron, pero a mí me quedó un poco, no me quedó muy claro qué es esto de la legitimidad de interpretación. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es vista la didáctica? ¿Cómo es interpretada? ¿Como instrumental? En el punto 2b creo que dice la legitimidad, la falta de legitimidad social, esa la tengo clara. Y falta de legitimidad de interpretación. Ahí vas al punto B, de la página 18, está estructurado así el texto. Él habla el ámbito ignorado de la educación, el punto 2, y trabaja en el primer apartado, el 2A, existe una ignorancia social de la didáctica, y desarrolla. Y en el apartado B hay una ignorancia de interpretación, y ahí analiza más bien a nivel epistemológico los factores de la didáctica. ¿No? Lo releo. Es eso, ¿no? Sí, capaz que no. Lo leí medio apurada. No, está bien, pero está bueno aclarar. Gracias. Buenísima. ¿Alguna otra duda? No, bien. Buenísimo. Entonces, bueno, nos vemos el viernes en esta misma situación. ¿Tá? Bueno, muchas gracias, profesora. No, de nada, al contrario. Hasta el viernes, que pasen bien. Hasta el viernes. Gracias. Chau, chau.